Baruch Hashem, mis queridos Talmidim, muy buenas. Espero que todos estén creciendo. Baruch Hashem, espero que las enseñanzas estén llegando a cada alma y estén haciendo lo respectivo para acercarse más a nuestro Creador. Hoy nos encontramos nosotros en el día 29 de Shabbat, Baruch Hashem, y estamos nosotros en víspera de Rosh Chodesh, de Adar, y dice Baruch Hashem la Torah, que cuando llegue el mes de Adar se llena el mundo de alegría. Baruch Hashem, nosotros los Yehudim nos alegramos mucho. Baruch Hashem. Y estamos nosotros en la Parashá Shekalim y la Parashá Mishpatim para Shabbat, Baruch Hashem, explicado ya en la Parashá Mishpatim, parte 1. Expliqué lo que era la Parashá Shekalim, Baruch Hashem. Entonces entramos nosotros en Sharei Hamidot, en la corrección de las cualidades que hoy estamos en este momento estudiando, ¿verdad? Para corregir nuestras midot, nuestras cualidades, para acercarnos más a nuestro Creador. Entonces, mis queridos Talmidim, nosotros vamos, como siempre, estudiando, ¿verdad? Las anécdotas del Talmud. Y hablamos de un libre pensador, una persona que pensaba libremente, fue a acercarse a un rabino y le pidió con ironía si lo podía absolver de un sueño malo que tuvo. Al preguntarle qué es lo que había soñado, el hombre le contó que soñó con un perro salvaje que quería sacarse de encima la cadena. Entonces le dijo, no temas, le dijo el rabino, cálmate, no es nada, puesto que lo que viste es tu propia sombra. Claro que sí. Entonces, mis queridos Talmidim, nosotros habiendo dicho esto, habiendo hablado de la anécdota del Talmud, que siempre estamos nosotros haciéndola, ¿verdad? Estudiándola cada vez que estamos dando una enseñanza, entramos al resumen del Sharei Hamidot de la semana pasada y decíamos que Hashem creó del polvo de la tierra y nos dotó de su imagen divina. ¿Para qué? Para permitirnos asemejarnos a Él siendo compasivos y misericordiosos. Entonces, cuando pecamos, Hashem no se lleva su imagen divina, sino que aguarda que volvamos en Teshuvah, ¿verdad? Sin embargo, la persona puede provocar un daño irreparable. La razón esta por la cual Hashem nos dio la oportunidad de actuar con benevolencia hacia nuestros semejantes fue para ayudarnos a tomar conciencia de la imagen divina que hay en cada persona y la necesidad de tratar a cada uno con respeto y honor. Entonces Hashem nos ordenó no cortar con nuestros peyot, no cortar los peyot que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque la palabra PA tiene el mismo valor numérico de Elohim. Entonces las peyot, ¿verdad? Nos recuerdan que debemos amar al prójimo. De lo contrario, estamos dañando el atributo de la justicia divina, ¿verdad? El cual es aludido por el nombre Elohim. Entonces, nuestros sabios afirman que ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dicen que esto es un principio fundamental de la Torah y lo principal es amar a los demás. Entonces no se debe tocar las peyot de la cabeza ni tampoco la barba, y quien las toca debe lavarse las manos porque allí se encuentra la clipa, o sea, las fuerzas de impureza. Por otra parte, los pelos de la barba y de las peyot son asociados con los 13 atributos de misericordia divina. Y es importante que nosotros recordemos cuál es nuestro objetivo en este mundo, mis queridos amigos, ¿verdad? Entonces, ya que nosotros fuimos creados a imagen divina, por eso nosotros debemos ser cuidadosos y honrar a nuestros huéspedes, ¿verdad?
reconociendo la imagen divina que se encuentra en cada uno de ellos, tal como lo indica sus teyot. Entonces, seremos capaces de actuar con sumisión a Hashem. Entonces, Hashem nos da la Torá solamente después de ver que estamos unidos como un solo hombre con un solo corazón, ¿verdad? Entonces, nos enseña la enorme importancia que Hashem adjudica al amor y a la unidad. Baruch Hashem. Solamente pudimos nosotros recibir la Torá cuando fuimos capaces de reconocer la imagen divina de Hashem en cada persona. Y entonces Hashem transformó su atributo de justicia divina en misericordia, tal como vemos en los 13 atributos, ¿verdad? Entonces, esta es la razón por la cual se deja una PA en el borde del campo para recordarnos que nuestro éxito no es el resultado de nuestra propia fuerza, sino más bien un regalo de Hashem. Y entonces también compartiremos todo lo que tenemos con el otro. ¿Por qué? Porque también él fue creado de acuerdo con la imagen divina. En el mundo existe solamente, este mundo existe por el mérito de la bondad, de la gesed, de la misericordia que uno hace con el otro. Por eso debemos evitar hablar la shonara, ¿verdad? Y hablamos nosotros el Shabbat Hamidot pasado que los soldados del rey Shaul eran derrotados en la guerra debido a que hablaban la shonara, lo cual causa odio y envidia y lleva a que uno no vea la imagen divina en la otra persona y entonces perjudica al prójimo y provoca dolor a Hashem. Entonces, cuando estamos unidos como un hombre, con un solo corazón, entonces tenemos el mérito de adquirir la Torá y cumplir muchas mitzvot. Entonces, como siempre, mis queridos amigos, este estudio de Torá nosotros lo hacemos para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, para Cabot, de su familia en Francia y Marruecos, en especial del rabino David Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas, y también para Refuah Shelemat de todo Am Israel. Que Hashem tenga misericordia y vea a nuestro pueblo con amor, con Gesed. Entonces, mis queridos amigos, vamos a estudiar lo que son los sadikim. ¿Qué es la palabra sadikim? ¿Qué son los sadikim, verdad? Entonces, hablamos de la rectitud de David Hamelech y dice que hubo 4 reyes, comenzamos hablando de esta manera, y cada uno de los cuales, al tener que enfrentar a su enemigo, le pidió ayuda a Hashem en otro nivel. Eso está en Ejarrabá 4:16. ¿Y quiénes fueron estos reyes? Fueron David, Asa, Jehoshaphat y Hizquiyahu, ¿verdad? Entonces, hablamos de que David, el primer rey, afirmó, ¿verdad? Lo que dice en Teilín 18:38, que dice, perseguí a mis enemigos y los superé. Y Asa dice, yo no tengo fuerzas para matar a mis enemigos, solamente los perseguiré. Y Jehoshaphat dijo, yo no tengo fuerzas para perseguirlos o para matarlos, entonaré cánticos de alabanza y tú, Hashem, harás el trabajo. Entonces llegó Hizquiyahu y dijo, yo no haré nada, me iré a mi cama a dormir y tú, Hashem, harás todo. Hashem le respondió, yo lo haré. Tal como dice el versículo en Melahim 2, capítulo 19, versículo 35. Ahí lo dice. Y esa misma noche un malach de Hashem bajó y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. Entonces, hay una pregunta. ¿Cuál de estos reyes es más elevado ante los ojos de Hashem? ¿Acaso David Hamelech
o el rey David, que era fuerte y luchó sus guerras, era él. Pero tal vez el hecho de salir a luchar puede considerarse como Bitul Torah, ¿verdad? Entonces, ¿acaso el rey David era fuerte y luchó sus guerras? Entonces, vamos a estudiar si era él o no. Quizás debería haber actuado como el rey Hizquiyahu, ¿verdad? Dejando todo en las manos de Hashem. Aparentemente, si nosotros vemos, ¿verdad? Hizquiyahu manifestó el grado más elevado de emuná, de fe en Hashem, ¿verdad? Al permanecer él en el Beit HaMikdash y permitir que Hashem se hiciera cargo de sus enemigos. O tal vez los otros reyes, los otros dos reyes, ¿verdad? Asa y Josafat, ¿verdad? Actuaron de manera más elevada al tomar parte en el esfuerzo de la guerra y al mismo tiempo pedir ayuda a Hashem. Entonces, en el momento en el que el pueblo iba a salir a la guerra, se acercaba el Cohen y les decía: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ¿verdad? Oye Israel, ¿verdad? Estás por salir a la batalla contra tus enemigos. Que tu corazón no se debilite, no tengas miedo. Y le decía, etcétera, etcétera. Luego los generales decían, como dice Devarim 20, capítulo 3 al 8, ¿quién construyó una nueva casa y no la ha inaugurado? Que regrese a su casa. ¿Quién plantó un viñedo y no lo ha redimido? Que regrese a su casa. ¿Quién se comprometió con una mujer y no se ha casado con ella? Que regrese a su casa. ¿Quién teme y se siente débil? Que regrese a su casa. Entonces vemos aquí que todo aquel que por el hecho de salir a la guerra fuera a sentir que disminuía su alegría, tenía prohibido salir a la guerra, construir una casa, comprometerse con una mujer, etcétera. Son cosas que provocan alegría a la persona, ¿verdad? Y si no se sentía la persona dichosa, a pesar de que era un gran sadir, no podía unirse a Am Israel, al pueblo de Israel en batalla. La falta de alegría, ¿verdad? La falta de simjá daña el servicio a Hashem. Estamos iniciando el mes de Adar, el mes de la alegría judía. Entonces, ¿verdad? Por el contrario, la alegría es uno de los principales ingredientes en la bodá Hashem, en el servicio divino. Como está escrito en Teilín 100, capítulo 2, Teilín capítulo 100, versículo 2, que dice: sirve a Hashem con alegría. Una disminución, ¿verdad? Una disminución del nivel de alegría puede dañar las plegarias y todo el servicio divino. Esto puede despertar una acusación contra la persona en el momento de la batalla. Entonces vemos que también quien tenía temor o se sentía débil tenía prohibido salir a la guerra, ¿verdad? Entonces el temor, ¿qué indica? Indica una falta de bitajón, una falta de confianza en Hashem, que es el máximo combatiente que gana las batallas de su pueblo, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos como títeres, ¿verdad? En sus manos. Toda persona que pone a Hashem, que nosotros, ¿verdad? Con la muná nuestra nos colocamos en manos de Hashem, Hashem nos tiene en sus manos, ¿verdad? Entonces, y nos da la batalla. Además, el temor es una señal de pecado, mis queridos talmidín. Cuando uno tiene miedo para todas las cosas, si vas a hacer algo con miedo, es una falta de temor a Hashem, ¿verdad? Y es pecado. La persona, ¿verdad?, que teme que sus pecados provoquen su derrota, ¿verdad? Entonces, la persona que hace esto, que teme que el pecado desate la derrota, es mejor que no vaya a la guerra, es mejor que se fortalezca más, que tenga alegría, que recobre su bitajón. Por eso a esta persona se le ordenaba regresar a su hogar y volver a su padre en Teshuvá, o volver en arrepentimiento. Por esta razón el Cohen le decía a todo el pueblo: Shema Israel, estás por salir a la batalla,
La intención de este anuncio, ¿cuál era? Era recordarle al pueblo que debían estar completamente unidos y volver en Teshuvah. Si después de oír estas palabras la persona sentía que su nivel de bitajón, confianza en Hashem, ¿verdad?, no era adecuado, o si temía a causa de sus pecados anteriores, entonces no podía salir con el pueblo a la batalla. ¿Por qué? Porque el pecado mata, mis queridos talmidim. Por lo tanto, era preferible que permaneciera en su hogar, porque allá el primero que iba a morir es el pecador. Vamos a decir, en la batalla el primero que muere es el pecador. Entonces, esto ayuda a entender el relato anterior sobre los 4 reyes, a pesar de que los reyes, Asa, Josafat, Hizquiyahu, ¿verdad?, eran, ¿verdad?, como eran grandes sadiquín y poseían una firme una creencia en Hashem, en sus corazones temían al pecado. Y la prueba de esto es que eligieron permanecer en sus hogares y no salir a la batalla. No habían tenido pendiente este pequeño detalle, ¿verdad? Ninguno quería salir a la batalla. Entonces ellos no querían percibir al enemigo, ¿verdad?, o entonar cánticos de alabanza después de la batalla. Solo deseaban que Hashem luchara la guerra por ellos. Entonces ellos utilizaron el poder de la plegaria como un medio para vencer a sus enemigos, porque sabían que al final de cuentas Hashem era quien luchaba la guerra por ellos. Entonces estos 3 reyes no querían salir a la guerra temiendo que ellos mismos no fueran espiritualmente perfectos y que eso fuera a evitar la victoria. A pesar de que Hizquiyahu quería permanecer en el Beit HaMikdash y no causar ningún bitul Torah, su defecto era que nunca se había casado, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de Hizquiyahu. Hizquiyahu no quería casarse. Hashem mandó al profeta Yesaya para que fuera a llevarle a él el dictamen de muerte, que se preparaba que iba a morir. Y él se arrepintió regresando la pared de su casa, de su palacio, para que le diera la oportunidad de poder tener hijos, y Hashem le devolvió 10 años de vida y se casó con la mujer de la hija de Yeshayahu, ¿verdad? Entonces, él no había cumplido con la primera misma de la Torah, ¿verdad?, que nosotros observamos, ¿verdad?, que es multiplíquense, fructifíquense y multiplíquense, ¿verdad?, que deben nosotros tener hijos, ¿verdad? Y sin hijos, ¿quién revelaría la gloria de Hashem en el mundo, ¿verdad?, en este mundo? Entonces hay una pregunta: ¿quién perpetuaría el estudio de la Torah después de su muerte? Nadie, ¿verdad? Entonces solo el rey David no temía a nada. Su corazón desbordaba de fe en Hashem y estaba completamente limpio de pecados. Por ello, él accedió a perseguir a sus enemigos y luchar él en persona con ellos, contra ellos, Baruch Hashem. Él sostenía que el acto mismo de salir a la guerra, enfrentar a los enemigos de Hashem, era un acto de confirmación de la Torah, y así lo demostró cuando se enfrentó a Goliat, el gigante, ¿verdad?, que lo enfrentó por el rey Shaul. Nadie creía que un niño de escasos 16 años iba a enfrentarse con un gigante que era 12 veces más grande que él. Pero aún así lo enfrentó. Lo enfrentó con la emuná que tenía Hashem. No temió, no se escondió para nada. Él lo enfrentó, Baruch Hashem. Entonces vemos que la misma noche en la cual el rey David, o David cuando no era rey, era perseguido por Shaul, él estudió con el profeta Shmuel una gran cantidad de Torah. Algo que un estudioso experimentado no podría lograr ni en 100 años, mis queridos talmidim. Eso está en el Yalkut Shmuel 1, capítulo 129. Entonces, el David se esforzó en el estudio de la Torah a pesar de todas sus batallas. Entonces, evidentemente, entre los 4 reyes, David fue el que actuó de la manera más elevada. Su fe,
¿verdad? O su emuná en Hashem era fuerte y era firme. Y por eso pudo afirmar en el Teilín 18:38, perseguiré a mis enemigos y los derrotaré y no regresaré hasta que los haya destruido. Él sabía que Hashem estaría a su lado y no tenía por qué temer al pecado. Sin embargo, el relato del profeta parece indicar que David fue considerado responsable de pecar en relación con Bathsheba, ¿verdad? Pero el profeta dice, Shmuel 2, capítulo 12, versículo 9, ¿por qué has despreciado la palabra de Hashem haciendo lo que es malo ante mis ojos? Has atacado a Uría. Tomaste a su esposa como esposa mientras hiciste que él muriera por la espada de los hijos de Amón. Sin embargo, vamos a examinar las palabras del profeta y veremos que David nunca pecó. La gente piensa, ¿verdad? Muchos de nosotros en algún momento, ¿verdad? Pensaríamos que de pronto David habría pecado con esto, pero estudiando más profundamente la Torá, estudiando la Gemara, estudiando el Talmud, estudiando lo que los sabios, los Rishonim y los Haronim hablaron sobre esto, ¿verdad? Podemos afirmar, ¿verdad?, que nuestros sabios en el Tratado de Shabbat 55b y en el Zohar, segunda parte 107, dice que nunca pecó, ¿verdad? Entonces dice, quien diga que David pecó está equivocado. Entonces explican los sabios en Shabbat 56a que las palabras haciendo lo que es malo implican que David no hizo nada malo. Las palabras tomaste a su esposa como esposa implican que David tenía permitido casarse con Bathsheba. ¿Y cómo es esto que tenía permitido casarse con Bathsheba si Bathsheba era la esposa de Uría? ¿Cómo iba a ser esto? Entonces Rabbi Shmuel dice que todo, escuche bien esto, mis queridos también, que todo aquel que salía a la guerra durante el reinado de David le daba a su esposa el divorcio. ¿Por qué? Porque de pronto moría en el campo de batalla, ¿verdad? Entonces, mientras hiciste que él muriera por la espada de los hijos de Amón, significa que así como David no era considerado responsable por la muerte de sus soldados, quienes morían a causa de las espadas de los enemigos, tampoco fue considerado responsable por la muerte de Uría, ya que éste se había rebelado contra David. Y así lo hizo, se rebeló contra David. Entonces vemos, por lo tanto, que David no había pecado en relación a Bathsheba. Sin embargo, dado que la gente no entendía todos los puntos involucrados, Hashem consideró que esto tenía una sombra de pecado y por esta razón murió su primer hijo, ¿verdad? Y dice que Hashem es sumamente estricto al juzgar a los rectos. Y dicen los sabios en el Tratado de Shabbat 30a que Hashem perdonó a David. La Gemara cuenta que al concluir, ¿verdad?, la construcción del Beit Hamikdash, el rey Shlomo no pudo llevar el Aarón al Kodesh HaKodashim. ¿Por qué? Porque las puertas estaban selladas. Apenas él dijo, así como dice el Divrei Hayamim 2, capítulo 6, 42, apenas él dijo, Hashem eterno, no vuelvas la espada al pedido de tu ungido, recuerda la rectitud de tu siervo David, enseguida obtuvo respuesta y todo el pueblo entendió entonces que Hashem había perdonado completamente a David. Con respecto a David Hamelech, al rey David, también está escrito en la Bodazara 4b, Rabbi Yohanan dijo, ese acto no era apropiado para David, entonces, ¿por qué lo hizo? Era un decreto del rey para alentar a la gente a arrepentirse, tal como lo explica Rashi, ¿verdad? Y los sabios preguntan en Moed Katan 16b, ¿qué significa la afirmación Shmuel 2, 23:1? Las palabras de David, hijo de Ishai, y las palabras del hombre que fue establecido en lo alto. Esto significa, mis queridos amigos, que estas son las palabras de David, quien fijó un camino para la Teshuvah. Entonces podemos dar otra prueba respecto a que David nunca pecó. Bathsheba tuvo un segundo hijo a quien David llamó Shlomo.
Pero Hashem envió un mensaje a través del profeta Natán diciendo, y llamó su nombre Yedidiah por Hashem. El nombre Yedidiah significa el amado de Hashem. Rashi explica que esto demuestra que Hashem lo amaba. Si hubiera sido cierto que David pecó al tomar a Bathsheba, Jalila, ¿veis Jalila? Hashem no habría amado al hijo que nació de ella y tampoco habría permitido que Shlomo gobernara sobre todo el reinado de Israel, ni que construyera el Beit Hamikdash, como así se dio. Además está escrito en el Divrei Hayamim 1, 29-23, Shlomo se sentó en el trono de Hashem. Hashem lo coronó incluso por encima de los ángeles, como está en Megilá 11a, en Sanedrín 20b. Obviamente Shlomo era una persona sumamente sagrada. ¿Y esto qué prueba? Prueba que David no pecó en absoluto al casarse con Bathsheba. Entonces, de todas maneras, el rey David dijo sobre sí mismo en Teilín 51, versículos 5 y 6, y mi pecado está siempre delante de mí. E hice aquello que es malo a tus ojos. Él sabía que el pueblo lo consideraba un pecador, por eso constantemente estaba ocupado arrepintiéndose. Él entendió, mis queridos amigos, que la voluntad divina es que la persona vuelva en Teshuvah, incluso por las más pequeñas transgresiones. Esto ayudó a David en todas sus batallas. Él no era como los otros reyes que se abstuvieron de salir a la guerra, ¿verdad? Y en el momento en que hizo Teshuvah, ya no sintió ningún temor. Él salía a la guerra con el corazón seguro, debido a que en los momentos más críticos de la guerra se aferraba a su emuná, a la fe y a su bitajón, su confianza en Hashem. Entonces David era absolutamente humilde y volvió en Teshuvah. Y por eso emergió victorioso, como dice el profeta Habacuc, capítulo 2:5. Pero la persona recta vivirá por su fe. Baruch Hashem. Muchas gracias, mi querido Talmidim, por haber estado conectado conmigo hoy, estudiando la corrección de las cualidades, Baruch Hashem, la corrección de las midot, para acercarnos más a Hashem. Los espero el próximo jueves para otro estudio más, y que Hashem los bendiga, los guarde y resplandezca su rostro sobre ustedes y todo lo que emprendan les salga bien.